Pues muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que les agradezco siempre la invitación. Siempre he estado eh, a favor de brindar un poquitito de lo poquito que sé. Entonces, aprovechando este espacio que la compañía y ustedes nos proporcionan, pues platicarles un poquito de lo que voy a hacer. Hoy voy a presentarles realmente dos casos clínicos que personalmente me gustó mucho el manejo. Uno de ellos es un problema de disfunción articular y el otro es búsqueda de espacios a través de este sistema para ver todas las ventajas que nos puede dar y la facilidad con la que podemos obtener los objetivos que andamos buscando como con cada paciente, ¿no? Entonces me voy a permitir ya ingresar a la presentación. Voy a irme ya a... empezar a compartir ya la pantalla y pues en este momento pues les voy a platicar un poquitito que yo fui egresado o soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, la licenciatura de cirujano dentista. Posteriormente tuve la gran maravilla o la gran suerte de poder, perdón, perdónenme. Sí. Perdón, les comentaba, después de que terminé la Facultad de Odontología, tuve la dicha de irme a la ciudad universitaria, al posgrado de ortodoncia. Me tocó una generación a 3 años de preparación y la verdad creo que fue una de las mejores etapas que me ha tocado ver. Conocí a grandes maestros y conocí y aprendí a hacer lo que amo hasta el día de hoy, que es la ortodoncia. Regresando del posgrado, tuve la oportunidad, la invitación de que me formara parte del cuerpo docente de la Universidad Anáhuac Mayab, donde yo tengo como bien nos presentó Rodrigo, tengo a mi cargo la materia de biomecánica, tengo toda la parte clínica en el sistema TIPECH y en sistemas de autoligado pasivo. Sin embargo, tenemos que saber, ya metiéndonos al tema de la ortodoncia, que la definición de ortodoncia como tal, esta es la definición que nos da la Asociación Americana de Ortodoncia, que es la especialidad de la odontología que se ocupa de la supervisión, la guía y la corrección de las estructuras dentofaciales, las que están en crecimiento como las que ya han terminado de crecer. Me gusta mucho esa definición porque cuando queremos hablar de ortodoncia nos imaginamos o queremos ver pacientes así, que lleven un gran tratamiento, que lleven un buen tratamiento, que la colocación de los brackets es de acuerdo a un diagnóstico, de acuerdo a un sistema de lo que queremos corregir y lo que le queremos brindar al paciente, en cuestiones funcionales, en cuestiones estéticas y también mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Sin embargo, tenemos que saber que en nuestra especialidad se ha metido mucha gente que no tiene la preparación y piensan que hacer ortodoncia es el hecho de cementar brackets y la realidad es que no es así, porque nos podemos topar con casos como este, donde no creo que había ni nociones de qué era un bracket, ni saber identificar un bracket, cuando un bracket es superior y lo ponen en el arcado inferior y viceversa. O qué de pensar que en un molar te pongan brackets igual, porque creo que son los brackets que te sobran, y pensar que con eso puedes llevar un tratamiento de ortodoncia como tal. Pero lo peor de todo es que le llegas a hacer extracciones al paciente y no logras conseguir los objetivos y es mucho más fácil quitar otros dientes, ¿no? Como en este caso, donde se quitaron todos los premolares en la arcada superior
y están pensando que están haciendo un tratamiento de ortodoncia. Y desafortunadamente, esto no lo podemos considerar como un tratamiento de ortodoncia como tal. De ahí que para poder realizar o poder pensar en ofrecerle algo a nuestros pacientes, tenemos que llegar a lo que es un diagnóstico. Un diagnóstico como tal, como definición, que es una de las definiciones que más me ha gustado, que es la determinación de la naturaleza de un caso de enfermedad. Y para nosotros los ortodoncistas, la enfermedad o una característica anormal de la salud es una maloclusión. Y el diagnóstico de esta maloclusión es la que nos va a permitir generar un adecuado plan de tratamiento y en base a este plan de tratamiento decidiremos si es un caso que haremos extracciones o que no haremos extracciones. Definiendo si vamos o no a hacer extracciones, definiremos qué tipo de aparatología es la que nos vamos a basar para utilizar y llevar a cabo este tratamiento que nos permita obtener los objetivos que estamos trazando en este plan de tratamiento y en base a estos objetivos que hemos trazado, utilizar la biomecánica adecuada para que entonces tengamos un factor de éxito en todo lo que proponemos a nuestros pacientes. Diagnóstico, plan de tratamiento, definir qué aparatos y por último la biomecánica, cómo vamos a manejar estos aparatos que vamos a poner en los dientes. Dice el doctor Ravindrananda que el seleccionar una técnica en cualquier etapa, aplicar un resorte o algún diseño de aparatos que vamos a aplicar, debemos estar siempre en el movimiento que queremos obtener en los dientes. No es simplemente poner el bracket y el bracket va a trabajar por sí solo, sino simplemente lo que nosotros queramos que suceda como ortodoncistas en la evolución del caso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos definir muy bien qué cantidad de fuerza, dónde vamos a aplicar presiones, dónde vamos a aplicar tensiones para poder llevar a cabo y corregir específicamente el problema por el cual acude un paciente con nosotros que nosotros ya diagnosticamos. De aquí que una de las partes que más me ha gustado en cuanto al sistema de T-Patch es que nuestro concepto como tal es ofrecer una fácil manipulación de todos los dientes a través de un bracket de canto, que nos permite muchas facilidades en cuestiones de biomecánica, en la manera de aplicar fuerzas y presiones a los dientes a través de este bracket, pues vamos a utilizar las fuerzas más ligeras que podamos poder utilizar y los dientes se van a mover de acuerdo a esto, precisamente porque estamos a favor de un movimiento dental mucho más noble y mucho más biológico, porque estamos utilizando fuerzas increíblemente ligeras. Para no estar mucho tiempo en partes de introducción y qué es diagnóstico, cosas así, metámonos a lo que amablemente nos invitaron a compartir un poquitito, que es la parte de compartir los casos clínicos, que es lo que nos trae hoy en día, para que veamos, les presente qué es lo que hicimos, cómo lo manejamos y tener, como bien nos dijo Rodrigo, el espacio para preguntas y hacer esto un poquitito más dinámico como un seminario. El primer caso clínico que les voy a presentar es un paciente que llegó con disfunción de articulación temporomandibular. Por supuesto, él no lo sabía. Él me decía, doctor, solo tengo molestias, tengo dolor, de repente despierto con dolor de cabeza, a veces me truena un poquitito la articulación, pero pues él pensaba que era normal. Y él es el paciente que acude. Estas son las condiciones en la boca en la que está. Podemos observar que hay ciertos espacios en la arcada superior. Si somos un poquito más críticos, vamos a ver que hubo o hay ausencia de premolares en la arcada superior. Probablemente hubo algún grado de apiñamiento y a algún odontólogo se le habrá hecho sencillo retirar premolares, probablemente para descender o que descendieran esos caninos que seguramente estaban en su proclusión. El paciente no me lo comentó, pero pues podría yo imaginar de esta parte. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la arcada inferior no se hacen extracciones porque se ve aparentemente bien la falta de espacio en la arcada inferior. Sin embargo, el tener muchas falta de protección de una guía anterior, de una guía canina o una simple función de grupo en los dientes, pues va a generar
a través del tiempo y de los años, pues va a generar todas estas interferencias oclusales, van a generar o vamos a caer en un problema de articulación. Así nos sonreía, él así llegaba con su sonrisa, una sonrisa un poquito limitada, no presenta tanto al sonreír, pero pues él así estaba, él se sentía contento, realmente no le preocupaba tanto la parte estética de los dientes porque él los veía aparentemente en buena posición. Él llega y acude por el problema que ella empezaba a tener, que le causaba malestar. Este es el perfil del paciente y estas son sus radiografías. Al hacer el análisis radiográfico, me gusta todavía hacer trazados de manera manual para sacar un diagnóstico, y en el caso de este paciente, decidí, o mi diagnóstico fue con un paciente esqueletalmente clase 1, donde ambos, maxilar y mandíbula, estaban en buena relación con la base craneal, por eso lo determiné como ortógnata. En el comportamiento en base a el comportamiento vertical, era un paciente neutro, ni estaba creciendo hacia vertical ni hacia horizontal, pero tenía bipropinación dentoalveolar, tanto superior como inferior, y una ligera protrusión inferior, con la parte más importante, que era la disfunción de la articulación temporomandibular. Siempre que hablamos de disfunción temporomandibular o un paciente llega con malestares oclusales o de la articulación, creo que una de las primeras maneras generales de cualquier odontólogo para tratar de minimizar este problema es utilizar un aguardo oclusal. Pero cuando decidimos utilizar un aguardo oclusal tenemos que ser muy claros si vamos a determinar este aguardo oclusal, que es una guarda no permisiva, que tiene indentaciones de los dientes, que es la que generalmente se hace en una máquina de vacío, calentando un acetato del grosor que elija el odontólogo, pero al tener todas las marcas de la zona oclusal, pues llega a ser una guarda que no permite la movilidad o la libertad de la articulación. En algunas ocasiones esta guarda puede dar algo de mejoría en el paciente, pero recordemos que es una mejoría transitoria porque eso solo incrementa la dimensión vertical durante el tiempo de uso. Pero también pueden existir las guardas que son completamente permisivas, que es una guarda que se hace ya en un articulador, tomándole los registros al paciente, se diseña en laboratorio, se hace con un acrílico de mucho mejor calidad, pero es completamente lisa para permitir la reprogramación neuromuscular y determinar un problema. La parte más importante que quiero que entendamos en cuanto al uso de una guarda oclusal es que estas guardas oclusales no son un tratamiento para la disfunción articular. Son un paliativo que nos va a ayudar a sacar de un cuadro tal vez crítico al paciente, eliminar la presión hacia la zona de la articulación, eliminar toda la inflamación que se puede generar muscularmente y de ligamentos en esa zona para poder llegar a un diagnóstico. Un aguardo oclusal es un medio de diagnóstico para determinar si el problema es a base de oclusión o es un problema diferente en cuestión de la articulación temporomandibular. Y por esta razón es que en este paciente, como era tan evidente el problema articular que él tenía, no decidí poner un aguardo oclusal, porque era muy evidente que el problema era completamente en interferencias oclusales. El paciente tenía muchas interferencias oclusales, tenía falta de una guía anterior, tenía falta de relaciones de guías caninas, entonces su problema que viene no es a través de incremento de dimensión vertical, sino es devolverle la función de protección de los dientes a través de tratar de devolverle esa guía anterior. Entonces, el doctor Åkesson tiene muy bien ubicado que todos los individuos, generalmente cuando tienes un problema, hay cierto grado de adaptabilidad a nuestro problema. Y no siempre quiere decir que este problema sea doloroso o nos vaya a generar un factor de incomodidad. Todos estos factores etiológicos, si el individuo es lo suficientemente adaptable a estos problemas, va a ser un individuo que esté completamente asintomático y no va a tener malestar.
Sin embargo, cuando estos problemas ya se vuelven recurrentes y empiezan a tratar o empiezan a dejar ya un trastorno en nuestra articulación, entonces es cuando tenemos que identificar el factor etiológico y, por supuesto, corrección de este factor etiológico para devolverle al individuo la salud en cuestión de todo el sistema masticatorio. No hablando solo de la oclusión, sino hay que devolverle la estabilidad muscular, la estabilidad de la articulación, las adecuadas guías de desoclusión que debe de tener el paciente para poder llevar a cabo esta adaptabilidad nuevamente a una función adecuada. Empecemos ya con la decisión de cuál fue el plan de tratamiento de este paciente, de Justo. La realidad es que estas son las fotos iniciales. Para compensar el problema, yo decidí, en este caso, hacer extracciones de primeros premolares inferiores y poner brackets del sistema T-Bridge. En este manejo de este paciente decidí utilizar fuerzas increíblemente ligeras a través de utilizar este bracket que nos permita mucha facilidad en movimiento dental, pero también utilizar como inicio arcos de níquel titanio térmicos, que nos van a dar fuerzas increíblemente ligeras, pero además con el diseño del bracket que no genera fricción, nos va a ayudar a nivelar y a dejar que este paciente solito se vaya liberando hacia la función que debe de tener. Por supuesto, voy a eliminar rotaciones, voy a nivelar en sentido vertical al paciente, en in-outs y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando el paciente sigue con la evolución y esa articulación y esa mandíbula se empieza a liberar por el simple hecho de quitarle esas interferencias oclusales? Y empezamos a ver que el paciente se nos empieza a cruzar la mordida. Se empiezan a proteinar un poco los dientes inferiores por acción de eliminar la rotación de esos caninos, por acción de estos arcos. Y no quise empezar a utilizar elásticos con él porque él seguía manifestando que aún tenía malestar en la articulación. Él seguía refiriendo que tenía chasquidos al momento de máxima apertura y que en algunos momentos ya no tan frecuente, pero seguía teniendo eventos de despertar con cierto grado de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, por estas razones que decidí no poner elásticos en esta fase, y efectivamente se sigue abriendo la mordida, se sigue manifestando ya una clase 3 ahora completamente, aunque tenía una clase 3 dental de inicio en relación canina, se es mucho más evidente en este caso. Me preocupaba no tanto porque tengo todavía el espacio de las extracciones donde yo iba a llevar a esos dientes hacia atrás. Lo que sí quería yo obtener con este paciente específicamente es que la sintomatología articular fuera minimizándose. En este caso yo ya estoy acá con arcos ya cuadrados, muy suavecitos. En la arcada superior estoy con un 16x22 y en la arcada inferior estoy con un 16x16. Siguen siendo arcos de níquel titanio térmicos que nos están permitiendo darle una mejor posición a estos dientes, eliminar ese apiñamiento y esas rotaciones que tenía de manera inicial el paciente. Sigue el avance y ya se abre por completo la mordida, genera un punto prematuro de contacto en esta zona, canino contra el lateral, y entonces ya es en este momento donde ya voy nivelando mucho mejor al paciente. En la arcada superior ya puedo tener un 19x25 de níquel titanio, y en este momento decido involucrar a los segundos molares superiores para que ya tengamos toda la arcada superior tal cual como tengamos en la posición de ir eliminando los puntos prematuros de contacto que estaban causando interferencias oclusales, tanto en el sector anterior, que ya se eliminaron por la apertura de esta mordida, y en la parte posterior al ir nivelando todas las cúspides y eliminar rotaciones de los dientes. Entro a mi fase de cierre de espacios y entro a una fase de cierre de espacios clásica que utilizamos con T-Bridge, utilizando unos arcos Bowflex. En este caso decidí utilizar unos Bowflex 020 con hélix mesial a los caninos inferiores, y en este momento ya empiezo a utilizar elásticos clase 3. En la arcada superior
utilizo algo que denominamos un amarre canino a través de un triple hook que está entre lateral y canino, y ponemos un módulo que llega hasta el cuerpo del bracket del canino para ir cerrando todos los espacios anteriores de la arcada superior. Seguramente alguien pensará, oye, si cierro los espacios en la arcada superior hacia atrás, la mordida cruzada pues va a ser todavía mucho más evidente. Y efectivamente, lo que yo necesito es eliminar la proclinación que desde un principio teníamos diagnosticado en el sector anterosuperior, pero también a través del manejo de los elásticos clase 3 ya empiezo a controlar esa mordida cruzada que ya era increíblemente evidente. Sigue el avance y ahora ya como fase de cierre de espacios y de retracción del segmento anterior, empiezo a utilizar E-links. Utilicé unos E-links del número 5 que son súper suavecitos porque no necesito exceder la presión hacia los dientes. Aunque yo vaya a llevarme 6 dientes hacia atrás, la cantidad de presión que me ejerce un E-link de 5 milímetros en este sentido o en esta distancia que tienen estos dientes es increíblemente suave para permitir que todos esos 6 dientes se vayan hacia atrás, pero además con el uso de elásticos clase 3, en este caso utilicé unos elásticos clase 3 verdes, que son de 5/16 en longitud y de 3.5 onzas de presión. Sigo cerrando los espacios en el sector anterosuperior y ya con la retracción como tal en el sector inferior. Sigue el avance. En muy poco tiempo podemos ver evolución de este tipo con Tip-Edge. Nuestro cierre de espacios, el bracket nos permite el movimiento coronal de una manera muy sencilla hacia los espacios o hacia las zonas de extracción. En unos pocos meses, prácticamente esa mordida cruzada y esa clase 3 que tenía el paciente, al menos del lado derecho, ya está casi corregida con un saldito ahí del espacio. Ya, por supuesto, utilizo un E-link que es un poquito más corto. Aquí ya estoy utilizando un E-link del número 4 en el lado inferior derecho y en el lado inferior izquierdo, como la brecha del espacio de extracción sigue siendo amplia, sigo utilizando un E-link del número 5, porque debo permitir que sea con fuerzas súper suavecitas el cierre de espacio. En la arcada superior, de esa manera muy suave, a través del amarre canino, sigo cerrando los espacios y ahí van ya casi a consumirse por completo. Llega el momento que el lado inferior derecho se ha cerrado los espacios, la clase canina ya hay un asentamiento aceptable. Todavía no hemos entrado a una fase de finalización y a la fase 3 de Tip-Edge, pero ya está prácticamente del lado derecho la clase canina casi en su lugar. Del lado inferior izquierdo tenemos un pequeño espacio. Sin embargo, la clase canina ya está prácticamente en clase 1 también, pero tenemos un remanente de espacio. Y hay que saber cómo vamos a hacer el manejo de este espacio. Si somos un poquito observadores, en la arcada superior, ya entré a lo que contemplamos como la fase 3 de este sistema de Tip-Edge, donde utilizamos dobles arcos. En este caso decidí utilizar un arco auxiliar 0.14 de níquel titanio térmico que se ve en el slot, en el deep tunnel del bracket. Ahí este bracket tiene un deep tunnel pegado prácticamente al cuerpo de los dientes que nos va a permitir recuperar el tip de los dientes, y al momento que el tip se recupera se empieza a manifestar la expresión de la aparatología. El bracket de Tip-Edge es un bracket que tiene prescripción, como cualquier bracket preajustado. Sin embargo, no nos vamos a llevar a los dientes desde la primera cita a manifestar esa expresión. Solo cuando entremos a la fase 3, esta expresión de esta prescripción es cuando se va a llevar a cabo, que es al momento de recuperar el tip y se va a manifestar el torque, el in-out y todo lo demás que necesitamos que se manifieste. En esta fase, en esta etapa, en esta cita, en la arcada superior, yo ya estoy en la fase 3 de Tip-Edge.
Tiene dobles arcos, el arco principal sigue siendo un 19 por 25 y como auxiliar un 0,14 en níquel titanio tela. En la arcada inferior seguimos con el cierre de espacios. Pues ya a punto de terminarse de cerrar los espacios, nuestras líneas medias centradas, nuestro asentamiento del lado derecho aceptable, siguen dobles arcos en la arcada superior y continúa el cierre de espacios en la arcada inferior. En este momento, prácticamente he decidido entrar a la arcada inferior, a la fase 3. Sin embargo, como quedaba un ligero remanente de espacio, decidí que para que se empiece a manifestar el torque y el tip de los dientes anterior inferiores, decidí ya colocar un segmento de doble arco en el sector anterior inferior para que este me genere mayor resistencia, para que los dientes no se me sigan yendo hacia atrás y existe una mesialización del sector posterior del lado inferior izquierdo y el asentamiento y la caída de esa clase canina y clase molar sea mucho mejor. Justo cuando ya empezamos a entrar a la fase de detallado del caso, donde ya no hay espacios, utilizo arcos de acero para empezar a hacer todos los dobleces de compensación que me pudieran ayudar a mejorar esta arcada de los dientes. En la arcada superior ya quiero buscar todavía una mejor expresión de la aparatología y en vez de seguir utilizando un arco 0,14 como auxiliar, utilicé un arco 0,18 térmico nuevamente para que me ayude a mejorar el tip de los dientes y que así se manifieste o se exprese de mejor manera la prescripción de los brackets. Y van tomando pues mucho mejor posición los dientes, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Ya estamos en fase 3 y ya empezamos a hacer algunos dobleces de compensación. Nuevamente vemos las formas de las arcadas, ya todos los dientes completamente involucrados, líneas medias en correcta posición, nuestras clases caninas mucho mejores en el asentamiento, un detallito de asentamiento ahí probablemente en zona de premolares, pero que lo vamos compensando a través de dobleces. La verdad es que pudiera yo haber recementado algún bracket para mejorar la posición y seguir utilizando una mecánica de arco recto, pero personalmente soy de los ortodoncistas que me gusta o disfruta el doblar o hacer compensaciones de la oclusión a través de dobleces de los arcos. Y por esa razón es que muchas de estas compensaciones me gusta hacerla a través de dobleces. Llega el día de eliminar los brackets al paciente y entonces algo que a él no le llamaba mucho la atención, ahora le empieza a llamar la atención y me decía, doctor, pues no veo los dientes anterosuperiores en una correcta posición, me decía, los sigo viendo chuecos. Y le digo, no, el problema está en que han sufrido tanto desgaste esos dientes que eso aparenta que estén en una mala posición los dientes. El asentamiento es bastante aceptable, como pueden ustedes ver. La retención que utilicé en la arcada inferior es una retención fija y en la arcada superior una retención removible. Pero para dejar contento al paciente, pues decidimos mandarlo a rehabilitarse esos dos anteriores superiores. Le hacen una reconstrucción a través de resina, le pusieron ahí sus resinas en el sector anterior y creo que quedó mucho más lucidora esta oclusión, que además nos va a ayudar mucho a mejorar esa guía anterior, que era uno de los principales problemas, y que busquemos a través de esa guía anterior la desoclusión posterior y al hacer los movimientos funcionales, guía canina y todos los movimientos que debe de tener, en automático vamos a proteger a la misma articulación, que es la que nos llevó al paciente al tratamiento de ortodoncia. Este es el arco de sonrisa que al final logramos obtener, ya con la reconstrucción de los incisivos. Y así es como llegó justo al consultorio y así es como se va. Por supuesto, la sonrisa y la cara que ya no tiene el malestar, eso es lo más importante. Cambios en el perfil, muy pocos, muy sutiles,
aunque eliminamos dientes en la arcada inferior, más que nada fue para conseguir una oclusión mucho más estable y mucho más armónica. Pasamos de esto que tenía el paciente a esto que pudimos obtener ya estando completamente rehabilitado. ¿Hasta aquí alguna duda? Para poder pasar al siguiente caso, si me lo permiten. ¿Les parece? No sé si tengan alguna duda en particular ahorita de este caso, antes de pasar al que siga, o nos avanzamos al siguiente caso y dejamos las dudas para el final. Veamos nada más. Yo creo que empezaremos dudas completas al final. Me parece Ok, que perfecto. continúa. Adelante. Continuamos entonces. Entremos a lo que el doctor Andrews, con sus 6 llaves de la oclusión, buscaba. Y la realidad es que, ¿qué es lo que necesitamos lograr con las 6 llaves de oclusión? La realidad es que lo que nosotros queremos es buscar una oclusión estéticamente agradable, funcionalmente como debe de ser, funcionalmente estable, para que en cuestiones de salud estos dientes o este complejo bucal y maxilofacial nos permita llevar la calidad de vida que requerimos. La realidad es que las 6 llaves de la oclusión de Andrews siempre han sido un parámetro importantísimo para todos los ortodoncistas en cuestión de posición final de los dientes. Y estas 6 llaves de la oclusión las tenemos que lograr sí o sí, si hacemos extracciones o no hacemos extracciones en un paciente. Ya pasé un caso donde hice extracciones por un problema de disfunción articular y ahora entremos a la parte nuevamente del diagnóstico para poder definir a un paciente cuál va a ser nuestro plan de tratamiento. Siempre va a ser basado en el diagnóstico. Una vez que identificamos cuál es la causa del problema del paciente, qué es lo que está causando esa disarmonía en cuestión funcional y estética, pues vamos a establecer nuevamente un plan de tratamiento que va a implicar, ¿hago extracciones o no hago extracciones en un paciente? Una de las principales razones para decidirnos a hacer extracciones siempre será una de las más importantes, la búsqueda de espacio. Cuando hay apiñamiento, pues generalmente decidimos que esa búsqueda de espacio puede ser a través de extracciones si nuestros análisis, si nuestro diagnóstico nos lleva a esta opción de plan de tratamiento. Sin embargo, no quiere decir que por todo el apiñamiento siempre tengamos que hacer extracciones. Y esto lo dice el libro de Profit, que esta es una de las razones para decidir hacer o no hacer extracciones. En el caso de esta paciente, esta es la manera en la que llega. Ella llega así. Esa es la oclusión que ella trae. Caninos en su protrusión. Hay una falta de espacio en la arcada superior importante. Una sonrisa agradable, sin embargo, donde hacen gesto o hacen ahí una presencia no muy agradable, no muy aceptable los caninos. Incluso a los pacientes que tienen caninos en su protrusión, generalmente no les gusta sonreír mucho porque esos caninos se refieren ellos como colmillos y que dicen, doctor, se me ven mucho los colmillos, los tengo allá arriba y esa parte no me gusta estéticamente. Entonces, vengo a que usted me deje estos dientes en la posición adecuada. Al análisis del perfil, pues es un perfil aceptable, un perfil agradable, es una paciente que es muy joven, pero pues que llega con esta oclusión. Nuevamente, hago mis análisis radiográficos, veo cierres apicales, veo que todo esté en condiciones para poder llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia. Nuevamente hago mis trazados y en cuestión de trazado y al momento de hacer todos mis números de diagnóstico, veo que los dientes están en una inclinación aceptable, no hay una excesiva protrusión, no hay una excesiva proclinación de los dientes, y también cuando hago el análisis de Indiana, veo que mi discrepancia total es solamente de 1 milímetro. Y dice mucha gente que si la arcada inferior está bien, la arcada superior la podremos adaptar a esa arcada inferior, que es la que nos va a llevar la guía,
y poder ofrecerle al paciente una oclusión adecuada. La decisión, de acuerdo a los números de mi diagnóstico y a mi diagnóstico clínico, decidí llevar a cabo este caso sin extracciones, utilizando nuevamente el sistema T-Patch. El día que cemento brackets, si ustedes se fijan, no le puse brackets en los caninos. Quería esperar a ver cómo se iba manifestando esta evolución de este caso para que vayamos buscando un poquito el espacio para que esos caninos dieran. Y esta es la fotografía de inicio. Así empezamos con el paciente. El día que le coloco los brackets, no le puse brackets a los caninos, pongo brackets en todos los demás dientes y empiezo a darle una alineación y nivelación nuevamente a través de arcos de níquel titanio que van a permitir una evolución muy suave, muy cómoda para el paciente. Si alguien ha utilizado brackets, saben que la primera cita es una cita difícil cuando nos ponen aparatos que generan fricción y ejercen mucho movimiento de los dientes en fases iniciales. Ese despertar biológico que se le da a todas las estructuras que rodean a los dientes, pues va a generar cierto grado de malestar. Incluso llega a ser en cierto nivel hasta molesto y en un grado doloroso. ¿Qué es lo que yo busco con los casos de T-Patch al iniciarlos con un arco tan suave como un 0.14 níquel titanio térmico? Al ser un bracket que me permita muy poca fricción, va a generar muy poca presión a los dientes. Y entonces este despertar biológico va a ser mucho más cómodo para el paciente para que el día de adaptación a tener aparatos no sea tan desagradable y no termino odiando al ortodoncista desde la primera cita. Es parte de volver a nuestros pacientes, nuestros amigos. Mientras más cómodo sea para ellos, creo que todos vivimos y seremos más felices, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas que nos da el sistema. Sigo avanzando y pues ya pongo o decido involucrar a los caninos, que vayan bajando esos caninos hacia la zona donde deben entrar al arco. Para no ejercer mayor presión, me aprovecho de que el bracket de T-Patch tenemos un slot vertical, que es mucho más fácil, no tengo que estar amarrando ahí al bracket a través de ligadura, sino simplemente es pasar la ligadura a través del slot vertical que tiene y le pongo un módulo que además esto no me va a generar fricción, porque si se fijan la ligadura metálica está completamente suavecita, está completamente libre. Esa ligadura metálica va a evitar que exista una fricción entre el arco que va a descender y el diente que va a ir hacia donde el arco va a recuperar su forma. Siguen bajando los caninos, ya logro involucrar al canino por completo dentro de la arcada, dentro del arco. Del lado superior izquierdo, prácticamente el canino ya está en oclusión. Claro, está en una oclusión clase 2. Y del lado derecho sigue el canino en clase 2, por supuesto, porque ahí es donde descendió. Lo que yo quería evitar acá era exceso de procreación de los dientes. En la arcada superior, pues fue muy fácil de resolver el problema de falta de espacio. Sin embargo, ya involucro al canino en un arco un poquito más fuerte. En este caso estoy utilizando un 16x22 para nivelar en sentido vertical al canino. Y nuestros caninos siguen en clase 2, al igual que nuestros molares, ligeramente en clase 2. La forma de las arcadas mucho mejor, pero los dientes siguen en una oclusión poquitito deseable de clase 2. Como les decía hace un momento, me gusta mucho doblar alambre y precisamente en este caso, para que yo no extrañara el doblar alambre, decidí tratar de modificar un auxiliar a través del uso del slot vertical del bracket de los caninos, utilizar una especie de hélice para que la paciente utilizara unos elásticos. En este caso, empieza a usar, como ya está en un arco 16x22 en superior y 19x25 en inferior, decido utilizar unos elásticos suavecitos, nuevamente unos elásticos verdes en clase 2, para ir corrigiendo ahora sí esta oclusión para llevar a mis caninos hacia una clase 1 ideal.
Pareciera mágico realmente, pero cuando un paciente es tan cooperador en el uso de los elásticos, en 2 citas muchas veces podemos obtener estos avances. Y muchos se preguntarán, pero seguramente es una anteroposición de la mandíbula por acción de los elásticos, el paciente se acostumbra a hacer protrusiva inferior para lograr este cambio en los dientes. Y sí, probablemente, pero ¿qué es lo que estoy buscando? Que sea un tratamiento a través de poca fricción, que mis caninos sean los que ayuden a dirigir al sector posterior superior hacia una ligera distalización para obtener la posición ideal de esos caninos y que el asentamiento posterior sea mucho mejor. Sigue ella utilizando sus elásticos clase 2. Seguimos con unos arcos un poquito más fuertes. En la arcada inferior se abrieron ciertos espacios donde quería yo mesializarlos. Hice un bloque en el sector anterior y puse unos E-links desde el molar hasta el canino para cerrar esos pequeños espacios hacia mesial, con ayuda de mis elásticos clase 2. Es donde busco la mesialización. Si somos muy observadores, mi refuerzo de anclaje para este tipo de casos donde el canino inferior, si ustedes se fijan, ya se está yendo nuevamente hacia clase 2 en ambos lados. Yo quería recuperar a ese canino y que mejorara la posición, pero tengo espacios posteriores que se abrieron. Entonces, necesito que esos caninos no se muevan nada hacia distal, que todo el sector posterior sea el que se mesialice. Y si somos muy observadores, ahí en el bloque se puede observar un resorte de enderezamiento o sidewinder que utilizamos con tip edge para agilizar o buscar algo que denominamos una mecánica de freno, que es evitar que todo el sector antero-inferior se fuera hacia distal, que hubiese una retracción de segmento. En ambos lados tenemos ahí un sidewinder para buscar que ese canino se verticalice, la raíz del canino se dirija hacia distal y eso evite que nuestro sector anterior, inferior, se mueva hacia posterior. Una vez que los caninos y los espacios se han cerrado por completo, entro ya a mi fase 3 en la arcada inferior, pongo dobles arcos, ya no hay espacios, empiezo a buscar que mi aparatología se manifieste con prescripción, uso un arco de acero en la arcada inferior rectangular, cinchado, el diseño del tubo del molar, al tener esta muesca hacia gingival, nos permite que hacer un cinchado a través de una pinza de 2 picos sea algo sumamente fácil, aún en aparatos bondeables. No estoy usando bandas y pude cinchar un arco 19 por 25 de acero en ambos lados, sin el riesgo de que se me pudiera despegar o desprender un bracket, porque el mismo diseño del tubo es el que nos permite facilitar este tipo de acciones cuando las necesitamos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que no se me abran espacios y que solo se manifieste la prescripción de la aparatología. Pero para saber si realmente lo que obtuve en la arcada superior fue una corrección hacia posterior de la búsqueda de espacio de sus caninos, le pido a la paciente que deje de utilizar elásticos. Y si realmente era una cuestión de posicionamiento mandibular hacia protrusiva, en el momento que deje de usar los elásticos, en automático esa mandíbula se va a ir hacia atrás y se nos va a expresar o se nos va a asomar de nuevo nuestra clase 2 de relación canina. Deja de utilizar los elásticos, sigue el avance y mis clases caninas siguen perfectamente estables en clase 1. Pues decido en la arcada superior pues entrar igual a la fase 3 del tratamiento. Le pongo dobles arcos, 0.14 como arco auxiliar, 19 por 25 de acero en ambas arcadas como arco principal. Sigue la evolución y nuevamente empiezo a hacer algo de detallado en dobleces de compensación para buscar allí un mejor asentamiento. Sigue nuevamente la paciente sin elásticos, clase 2, líneas medias centradas, clase 1,
ahí aceptables, algunos detallitos de asentamiento que vamos corrigiendo poco a poco. Ahí se notan nuevamente mis dobleces de compensación. Sigue la paciente todo en clase 1. La forma de las arcadas mucho más agradable en todos los aspectos, tanto en cuestión transversal como en cuestión anteroposterior. Una buena sobremordida. Y llega el momento de eliminar los brackets. Debondeamos al paciente, quitamos los brackets, limpiamos todos los dientes, nuevamente con una retención fija de 3 a 3 en inferior y una retención removible en la arcada superior. Así empieza la paciente, así se va. Una sonrisa muy agradable, un arco de sonrisa bastante aceptable en relación a cómo estaba. Llevamos la curva de la sonrisa del labio inferior a como deben de estar los dientes, sonríe mucho más, el perfil sigue siendo agradable, sigue siendo aceptable, y así es como termina en muy corto tiempo, solo por la gran ayuda del uso de los elásticos y la versatilidad de este sistema para buscar espacios hacia el sector posterior sin tener que contemplar hacer extracciones para un apiñamiento como el que ella tenía. Logramos este tipo de detalles. Así empezó y así terminó. En cuestión transversal, así empezó y así terminó. Pero cuando queremos contemplar si nuestros tratamientos son estables, si lo que hice estuvo realmente bien o fue por la posición del paciente, empezó la pandemia. Y de repente tocan a la puerta del consultorio y se me aparece de nuevo. Pero ahora sí, ya mucho mayor, mucho más grande. Y me dice, Doc, vengo a mi revisión. 3 años después se asoma a la revisión de retención. Y le dije, ¿cómo sigues con tus retenedores? Y me dice, no, mi retenedor superior, hace mucho tiempo que lo dejé de usar. Honestamente se me perdió. Y después vino la pandemia y pues ya no regresé al consultorio. Le tomo fotos del día que regresa 3 años después y así es como me encuentro esa oclusión. Esa oclusión completamente estable, mucho mejor el asentamiento por cuestión funcional, líneas medias bien, clases caninas mucho mejor en asentamiento, todo el sector posterior bastante bien. Y de cómo inicia a cómo termino y cómo regresa 3 años después, creo que podemos pensar que es un tratamiento que en cuestión de búsqueda de espacio fue completamente estable, de una clase 2 de caninos, completamente bien marcada, donde no hubo esa búsqueda de espacio hacia una protrusiva inferior mandibular por posicionamiento de los elásticos, sino fue una ganancia hacia posterior de mi sector posterior superior para buscar que esos caninos descendieran. Al no haber fricción en nuestro bracket, permitió que el deslizamiento de esos dientes buscaran ese poco espacio que nos hacía falta para llevar a cabo una oclusión así de estable. Siempre he pensado que esto no se hace realidad a través de magia, simplemente necesitamos decidir qué queremos hacer y enfocarnos en lo que queremos hacer. Esto se lo robé al señor Colin Powell, que fue un gran personaje en Estados Unidos, y me quedó muy marcado porque así es la vida de la ortodoncia. Tenemos que enfocarnos qué es lo que queremos lograr y a través de trabajo fuerte y de búsqueda de lo que queremos lograr es que lo vamos a poder conseguir. Por mi parte, en cuestión de presentación de casos clínicos, esto es lo que les ofrezco. La realidad es que estoy para todas las dudas y preguntas que ustedes gusten. Rodrigo, mi amigo, aquí estamos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muy interesantes, educativos, me gustó mucho el segundo caso sobre todo. Y bueno, vamos a empezar a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y si alguien quiere también hacer algún comentario, alguna cuestión, esa es un poquito la idea, como les comenté al principio, para los que se sumaron un poquito más tarde. Este es el objetivo de este espacio, que bueno, les estaremos llegando una encuesta terminando esto, se las mandaremos por aquí, por el mismo chat del Zoom, para que nos puedan ayudar. Este espacio es de ustedes, definitivamente, ese es el objetivo es
generar comunidad. Creo que este tema de pandemia a todos nos ha dejado un poquito dispersos y hemos tenido muchísimo auge y muchísimas preguntas de forma individual y gente solicitando este tipo de espacio, doctores que nos lo han pedido. Entonces, este espacio es totalmente de ustedes. Ahora sí que lo que estamos nosotros tratando de hacer es organizar, ponerlo, que se pueda dar esta experiencia, este compartir de técnicas, compartir de información que estoy seguro que les ayudará, o de acá podrán ir tomando algunos tips o alguna información para sus tratamientos, algunos casos que tengan alguna situación similar, etcétera. Y vamos a ir, ahorita vamos a empezar las preguntas, vamos a ir también creando, ya les informaremos más adelante, estamos por sacar, espero a finales de este mes, ya un tipo blog en la página que será específicamente para doctores que llevan la técnica, donde pueda haber este tipo de casos donde se puedan compartir, donde podamos o se pueda entrar a buscar información, a sacar experiencias o ideas o algunas preguntas que puedan tener y poder apoyar, ¿no? A través de una comunidad que se pueda ir resolviendo este tipo de dudas. Empezamos con algunas preguntas. Tengo a al doctor, la doctora Salgado, que nos pregunta que en el segundo caso de tratamiento, en el segundo caso que nos mostró, ¿por qué decidió no incluir a los segundos molares? Nos preguntan. La realidad es que fue por una cuestión de buscar la oclusión, como estaba, el asentamiento posterior por sí solo, aunque no estaban completamente alineados los segundos molares al final de cuentas, en la oclusión ya final del asentamiento que tenía, la realidad es que la interdigitación era muy buena y por esta razón es que prescindí de ponerle tubos a esos segundos molares. Fue esa simplemente la causa. No porque no los quisiera involucrar, simplemente vi también el asentamiento en el momento del detallado, que es por esa razón que decidí no involucrarlos. Excelente, muchas gracias. Me pregunta también, perdón, es que se movió aquí la pregunta. Me preguntan si se puede colocar mini implantes en la zona palatina media a los 12 años para hacer distalización. Siempre y cuando ubiquemos bien la zona donde queremos ubicarlos y cuál va a ser el punto de apoyo para hacerlo. Personalmente, al momento de distalizar, yo soy un poquitito más de no meterme tanto al paladar para poner mini implantes. Yo me gusta mucho más en los casos donde necesito distalizar, me gusta más poner implantes infrasigomáticos. Siento que es una zona que me da mucho mejor margen de trabajo para tener una zona donde me involucro y muchas veces a través de un cantilever puedo distalizar prácticamente a toda la arcada. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan qué elásticos de clase 2 utilizó, primero de menor fuerza y después fue aumentando la fuerza. Así es, según el arco base que tienes, soy mucho de usar fuerzas súper ligeras. Con este bracket la realidad es que no necesitamos fuerzas pesadas, ni siquiera en los elásticos y muchas veces ni siquiera en los arcos. Incluso por eso empecé a usar elásticos 5/16 en tamaño de 3.5 onzas. En TP son los de color verde que utilizamos y conforme vayan subiendo de arco, por ejemplo, a un arco de acero, por ejemplo, si hubiese hecho falta asentamiento de la clase 2, probablemente yo hubiese subido un elástico rojo, que es de 3/16, o un azul, que es de 1/4, siempre de 3.5 onzas. La realidad es que la corrección fue tan buena con elásticos verdes nada más, que eran súper suaves, que no hubo necesidad de ir escalando a mayor presión en los elásticos. Excelente, muchísimas gracias. Nos comenta el doctor Cruz. Felicidades, doctor Lugo, en tu segundo caso, independientemente de la fuerza ligera para llevar los arcos al arco, los caninos, la prescripción del bracket nos disminuye el efecto de montaña rusa, pregunta, ¿qué es común que se llegue a dar en estos casos? Completamente, puesto que el diseño del bracket, al tener ciertos cortes en el diseño del slot principal, este bracket tiene dos slots principales, uno que es 0.22, pero en momentos donde se puede abrir este bracket de acuerdo al movimiento que nosotros deseamos desde la cementación, se puede llegar a abrir un slot 28.
Al tener ese slot 28 más abierto o intermedio entre 22 y 28, evitas puntos de contacto en el extremo mesiogingival y disto oclusal de un slot de ortodoncia convencional, que es lo que te genera el efecto de montaña rusa. En este tipo de bracket, al no tener o al permitirte la baja fricción por el diseño del bracket, neutralizas por completo el efecto de montaña rusa. Incluso si hicieras extracciones y decidieras hacer la retracción de un solo canino a través del deslizamiento del arco, el diseño del bracket no te va a permitir que se profundice la mordida en el sector anterior ni que se te abra en el sector posterior, como normalmente sucede con una montaña rusa, por el simple diseño del bracket. Excelente, muchas gracias. Muy clara la explicación. En lo que hacemos un par de preguntas más, les estarán mandando aquí en el chat un link muy importante que es un cuestionario. Nos va a ayudar mucho, sobre todo para saber los horarios, el tiempo, lo que a ustedes les gustaría. O nos enfocáramos también en un segundo seminario que estaremos haciendo a inicios de enero. Entonces les voy a pedir mucho, toma 2 minutos, es muy fácil de contestarlo, nos ayudaría muchísimo para hacer este espacio mucho más productivo y mucho más enriquecedor para ustedes. Nos preguntan aquí, bueno, felicidades doctor, me encantó la exposición. Mi pregunta es cómo puedo lograr colocar 2 arcos en el último caso, 0.14 y el 0.19 por 25 en acero. El arco de acero 19 por 25 pues, se pone de manera convencional por vestibular, es un bracket de canto, no lo olvidemos. Y el poner un 0.14 a través del deep tunnel, que es el slot adicional que trae el bracket, se empieza por mesial de los centrales, cruzando los arcos y irlos deslizando a través de ese slot. Y es una manera sumamente sencilla para ponerlo. Es un arco súper elástico, es un arco 0.14 térmico. En el slot auxiliar o en el deep tunnel nunca vamos a poner un arco de acero, es prácticamente imposible ponerlo. Por eso solo utilizamos arcos de níquel titanio térmicos. En mi caso solo utilizo níquel titanio térmico y tienen que ser redondos. El de mayor calibre que llego a utilizar es 0.18, porque mi slot del deep tunnel es 20 por 20, entonces tiene cierta facilidad para poderlo pasar por ahí. Excelente, muchas gracias. Ya está el link, ahí lo pueden ver en la parte de chat, de mensajes. Es solo darle clic y es muy rápido la respuesta, nos va a ayudar muchísimo. Bueno, última pregunta que tengo por aquí es si me preguntan que si utiliza topes para elevar la mordida, no sé si nos puedas platicarnos. Ha habido muchas preguntas en general, no en esta plática, pero muchos doctores nos han estado preguntando, están muy inquietos por el uso de topes. Hemos visto que se están utilizando mucho y tienen, por lo que entiendo, una buena respuesta. Cuéntanos tú en el tema de los topes, cómo los utilizas para elevar la mordida. Bueno, lo más importante del uso de topes, si son para el sector anterior o el sector posterior, es prácticamente qué andamos buscando con la utilización de los topes. Recordemos que los topes no nos van a servir para cuidar nuestra patología. O sea, mucha gente pone topes pensando que me va a evitar que el paciente me despegue los brackets. La realidad es que el control de los topes es exclusivamente para el control vertical de la evolución de un tratamiento de ortodoncia. Tenemos un paciente con la dimensión vertical disminuida, un paciente crecedor horizontal, nuestros topes deben idealmente ir hacia el sector anterior, en los centrales o en los caninos. Para que se nos abra la mordida del sector posterior, busquemos una mejor relación de guía anterior, en el sector anterior precisamente, y permitir la libre extrusión del sector posterior y así obtener y ganar dimensión vertical. Muchos de los casos de pacientes con problemas articulares son estos pacientes clase 2-2 que vienen con una sobremordida increíblemente profunda, y en estos casos yo, por ejemplo, pongo topes en el sector anterior para buscar una sobreextrusión inferior, que va de acuerdo a lo que yo quiero buscar, que es incrementar la dimensión vertical. Por el contrario, si mis topes los pongo en el sector posterior, no es para una desoclusión, es simplemente para tener un mayor control en sentido vertical. A la inversa, ¿qué quiere decir?
que si mis topes van en posterior es porque quiero cerrar mi dimensión vertical o disminuir mi dimensión vertical. Probablemente una mordida borde a borde o incluso una mordida ligeramente abierta, pongo topes en el sector posterior, precisamente para que con las fuerzas de la oclusión se intruyan los molares y eso nos permita jugar o manejar esa dimensión vertical. Eso es bien importante saber que con el uso de topes es para controlar y manejar la dimensión vertical, tanto para cerrarla, si queremos poner topes en el sector posterior, o como para incrementar la dimensión vertical, los utilizamos en el sector anterior. Perfecto. Bueno, pues por ahí vi que estaba el doctor Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Que estabas conectado ahí viendo al doctor Marcos, bueno, uno de los que nos empujó mucho a organizar estos espacios de seminarios, de pláticas, de charlas, de casos clínicos. Entonces, muchas gracias, Ricardo, también por ayudarnos a empujar y ver la necesidad de esto. Como les comento, estaremos lanzando un blog donde la idea es también poder que entre ustedes puedan tener esa comunicación y puedan también tener consejos clínicos o consejos en algún caso que se les esté complicando, lo estén viendo difícil y esta comunidad vaya creciendo a nivel Latinoamérica, que tenemos muchos doctores. Ricardo, un gusto saludarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? No sé, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Ricardo. Hola, ¿cómo están? A todo el equipo de TP, siempre agradeciendo pues la deferencia que tienen y el apoyo que nos dan en la parte académica para el desarrollo del sistema. Felicitar a Negrito, como le digo, a Marco, de la presentación tan buena y sus casos muy buenos. Fíjate que me quedé pensando en el segundo caso. De repente, una de las características del sistema es, al no dejar los dientes de una manera tan estricta, acomodados al término del tratamiento, es mucho más funcional después el reacomodo de los dientes después de tiempo, me refiero ya en retención, independientemente de lo que estén utilizando como eso, como aparato de retención. Y se ve muy claro ahí en la parte cuando llegó después de la pandemia, que él lo quiso decir así de una manera como que hasta él mismo se quedó así un poquito sorprendido en relación al mejor asentamiento, a la mejor respuesta que hubo. En el caso es una de las características del sistema. Muchas felicidades, Marco. Y acá estamos pendientes para nuestros próximos seminarios. Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente, Marcos, excelente presentación. Te agradecemos muchísimo el haber tomado el tiempo para preparar y presentarnos, abrirnos la puerta de tu clínica y de un par de casos. Estamos muy emocionados, estamos viendo los comentarios, creo que es el objetivo un poquito. Hay varias preguntas más, estaremos contestándolas. De igual forma, para los que no por alguna razón no pueden abrir el link de la encuesta, estaremos llegando por correo electrónico en un rato más, al final del día. Y bueno, ponernos a sus órdenes, les agradecemos nuevamente mucho en lo que nos puedan informar, si nos pueden también por aquí, por los mensajes en el chat, comentarnos si el horario les parece bien, normalmente hacerlo en un día jueves, un día miércoles, un día viernes, que sea una hora y media en la mañana, que creo que puede estar más tranquilo. Todo eso nos puede ayudar para poder ir haciendo este espacio lo mejor y lo más cómodo para todos ustedes. La presentación, también les vamos a mandar el link de la presentación que la guardamos, estará unos días en línea, si nos permites, Marcos, para aquellos que la quieran volver a ver o tengan alguna duda puedan repetirla, les haremos llegar esa información. Y bueno, pues muy emocionados, vienen cosas nuevas del sistema, ya les estaremos platicando, arranques de año, creo que vienen algunas sorpresas, siempre tratando de avanzar, superando este proceso de pandemia, nos hemos dedicado a estar trabajando en algunas cuestiones y creo que pues, no me quiero adelantar mucho, pero vienen buenas noticias. Como les comento, hemos estado, gracias a Dios, creciendo en cuanto a la técnica, gente muy interesada en cursos. Por favor, quienes tengan algún caso clínico, un buen caso, algo que quieran compartir, la idea de este espacio es hacerlo en cierta forma abierto para que se dé ese espacio de convivencia, ¿no? De poder tener un intercambio de
información entre todos ustedes que al final del día nos ayudan a poder seguir y estar y mantenernos a flote con ustedes. Y bueno, agradecerles nuevamente, no quiero expandir, pero estoy muy emocionado y veo muy buenos doctores por varias partes no nada más en México, Colombia, en Chile, en algunos otros lugares se conectaron. Y pues bueno, dale agradecerles mucho, Marcos, ¿no tengas alguna otra cosa que comentarnos? No, la realidad es que, al contrario, agradecido por los espacios que se nos abren para mostrar un poquitito, como dice el buen doctor Ricardo Medellín, mostrar lo que más nos gusta hacer, ¿no? O sea, ver que el sistema en sí nos ofrece tanta facilidad para mover algunos casos que la realidad es lo único que tenemos que hacer. Es saber cómo manejar el sistema para que nos dé todas las ventajas que nos puede dar. Y efectivamente creo que queda bastante comprobado, incluso en próximas presentaciones de gente que lo haga, va a ver que es un sistema tan noble, tan cómodo y tan funcional para mover los dientes que los que no hayan usado y lo empiecen a utilizar, seguramente, así como yo, se enamorarán de él. Muchas gracias, Marcos. Ya les mandaremos información. Estaremos haciendo un par de cursos arranque de año. Y también para aquellos que buscan también, ya tienen más experiencia en la técnica, también estaremos tratando de lanzar un tipo curso que estamos terminando de idear, que más que curso será pues, un espacio de avanzado donde puedan ver casos más complejos y tips y otro tipo de cosas. Pero bueno, ya pronto les daremos más información sobre esto. Y pues nuevamente agradecerles, espero que tengan un muy bonito mes, ya un cierre de año fuerte, lleno de bendiciones para todos, de salud. Y yo agradecerles al doctor Ricardo, al doctor Marcos por el tiempo y el espacio, a la gente de TP que nos ayudó a participar en esto. Y pues bueno, mandarles un abrazo a todos con mucho cariño y estar en contacto para el próximo seminario. Ya les haremos saber y esperamos sus respuestas que nos ayuden a poder programar y sacar lo mejor para estos seminarios. Les mando un abrazo a todos, con esto damos por concluido y pues bueno, saludos para todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo, Marquito. Felicidades.